Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo. Donde la persona en la que confiabas, la familia que creías tener, el futuro que imaginabas, todo se desmorona frente a tus ojos. Y lo peor de todo es cuando descubres que alguien que debería protegerte, en realidad quiere verte desaparecer. Esta es mi historia. Una historia que jamás pensé que viviría. Una historia donde mi propia suegra intentó quitarme la vida. Sí, escuchaste bien. Mi suegra contrató a alguien para eliminarme. Y lo que descubrí después, cambió absolutamente todo. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años, y hace 5 años me casé con el amor de mi vida. O al menos, eso creía. Daniel era todo lo que una mujer podía desear, amable, trabajador, cariñoso. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer día supe que él era especial. Nos casamos rápido, quizás demasiado rápido, pero estábamos enamorados. Y cuando estás enamorada, nada más importa, ¿verdad? Pero había un problema. Un problema enorme que yo, en mi ingenuidad, no quise ver desde el principio. Su madre. Doña Marta. Así le decían todos. Una mujer de 60 años, elegante, de esas que siempre visten de negro o gris oscuro, como si estuvieran de luto permanente. Desde el día que la conocí, sentí algo extraño. Una mirada fría. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Ay, mija, ¿estás segura de que sabes cocinar bien? A mí Daniel le gusta la comida con sazón, ¿sabes? Qué bonito vestido, Sofía, aunque a Daniel siempre le han gustado las mujeres más recatadas. No sé si estés lista para ser madre. Criar hijos es algo muy serio. No cualquiera puede. Al principio, lo dejaba pasar. Pensaba que era una suegra sobreprotectora, de esas que nunca sueltan a sus hijos. Daniel me decía que no le hiciera caso, que su mamá era así con todas sus novias. Que ya se le pasaría. Pero nunca se le pasó. De hecho, empeoró. Los primeros meses fueron difíciles. Doña Marta vivía a solo 3 cuadras de nuestra casa. Y eso significaba que aparecía sin avisar. Todo el tiempo. A cualquier hora. Tocaba la puerta como si fuera su casa. Entraba sin esperar. Revisaba mi cocina, mi sala, mi cuarto. Criticaba todo. ¡Ay, Sofía, así dejas la casa! Pobre de mi hijo, viviendo en este desorden. Y lo peor es que Daniel no decía nada. Absolutamente nada. Solo se reía nervioso y cambiaba de tema. Eso me dolía más que las palabras de ella. Pero yo aguanté. Porque amaba a Daniel. Porque creía que las cosas mejorarían. Porque pensaba que, con el tiempo, ella me aceptaría. Qué equivocada estaba. Todo cambió cuando quedé embarazada. Fue el día más feliz de mi vida. Daniel y yo llevábamos meses intentándolo, y cuando vi esas 2 rayitas en la prueba de embarazo, lloré de felicidad. Corrí a abrazarlo, y él me levantó en el aire, riendo, besándome, diciéndome que íbamos a ser la mejor familia del mundo. Pero cuando le contamos a su madre... Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Doña Marta nos miró a los dos, y luego, con una voz tan fría que me heló la sangre, dijo: ¿Ya estás segura de que es de él? Me quedé paralizada. Daniel también. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué oíste, mamá? Daniel la miró incrédulo. Lo que oíste, hijo. No sabemos realmente quién es esta muchacha. Aparece de la nada, se casa contigo en meses, y ahora, embarazada. ¿No te parece sospechoso? Sentí que el mundo se me venía encima. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Daniel intentó defenderme, pero yo solo quería salir de ahí. Salí corriendo de esa casa, y no volví a hablarle a doña Marta durante semanas. Pero ella no se detuvo ahí. Empezó a llamar a Daniel todos los días. A enviarle mensajes.
A decirle que yo lo estaba manipulando. Que el bebé era una trampa. Que yo solo quería su dinero, su apellido, su vida. Y poco a poco, Daniel comenzó a cambiar. Ya no me miraba igual. Ya no me abrazaba como antes. Empezó a llegar tarde del trabajo. A evitarme. A dudar de mí. Yo intentaba hablar con él, pero siempre terminábamos peleando. Él me preguntaba cosas horribles. Si había estado con alguien más. Si el bebé era realmente suyo. Y cada pregunta era una puñalada en el corazón. Un día, ya de 7 meses de embarazo, encontré algo que me dejó destrozada. Estaba buscando unos papeles en su estudio cuando vi un sobre escondido debajo de unos libros. Lo abrí. Adentro había fotos. Fotos mías. Tomadas sin que yo lo supiera. En el supermercado. Saliendo del doctor. Caminando por la calle. Y había algo más. Un contrato. Un contrato de investigación privada. Doña Marta había contratado a un detective para seguirme. Para buscar algo, cualquier cosa, que demostrara que yo era una mentirosa. Una traidora. Una interesada. Pero no encontró nada. Porque no había nada que encontrar. Confronté a Daniel esa noche. Lloré. Grité. Le supliqué que confiara en mí. Y él, por primera vez en meses, me abrazó. Me pidió perdón. Me dijo que estaba confundido. Que su madre lo tenía loco. Que me amaba. Pensé que todo había terminado. Que finalmente podríamos ser felices. Pero estaba a punto de descubrir que la pesadilla apenas comenzaba. Porque lo que doña Marta planeaba para mí, era mucho peor que cualquier investigación. Algo tan oscuro, tan retorcido, que cuando lo descubrí, mi vida cambió para siempre. Pasaron 2 semanas desde que encontré ese contrato. Daniel y yo intentamos reconstruir nuestra relación. Él prometió poner límites con su madre. Prometió que nuestra familia sería primero. Y yo quise creerle. Necesitaba creerle. Pero doña Marta no era de las que se rendían fácilmente. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, alguien tocó la puerta. Abrí sin pensar, creyendo que era el repartidor con algo que había pedido en línea. Pero no. Era un hombre. Alto, de unos 40 años, vestido de forma simple, con una gorra que le cubría parte del rostro. Tenía una mirada extraña. Inquietante. «¿Sofía?», preguntó con voz grave. «Sí, ¿quién es usted?», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Tengo un paquete para ti». De parte de doña Marta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un paquete? ¿De ella? No habíamos hablado en semanas. ¿Por qué me enviaría algo? El hombre me entregó una caja pequeña, envuelta en papel negro. No dijo nada más. Solo me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera memorizando mi rostro, y luego se fue. Cerré la puerta temblando. Algo no estaba bien. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había algo que me dejó helada. Una foto mía. Durmiendo. En mi propia cama. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había estado en mi habitación mientras yo dormía. Y me había fotografiado. Debajo de la foto, había una nota escrita a mano, con letra elegante y precisa. Aléjate de mi hijo. Antes de que sea demasiado tarde. Sentí que el aire me faltaba. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el piso. El bebé se movió dentro de mí, como si sintiera mi terror. Llamé a Daniel de inmediato. Le conté todo. Él vino a casa en menos de 20 minutos, furioso, asustado. Tomó la foto, la nota, y me prometió que iría a hablar con su madre inmediatamente. Esto se acabó, Sofía. Te lo juro. Voy a poner un alto a esto ahora mismo. Y se fue. Pero cuando regresó esa noche, estaba diferente.
callado. Distante. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella lo niega todo. Dice que no envió ningún paquete. Que alguien está tratando de hacer que se vea mal. Que tú estás inventando cosas para separarla de mí. No podía creerlo. ¿Y tú le crees?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. No sé qué creer, Sofía. Estoy cansado. Cansado de todo esto. Esa noche dormimos en silencio. Cada uno en su lado de la cama. Como dos extraños. Y así pasaron los días. Yo vivía con miedo constante. No salía sola. Revisaba cada rincón de la casa. Instalé cámaras de seguridad sin decirle a nadie. Porque sabía, en lo profundo de mi corazón, que algo malo iba a pasar. Y tenía razón. Una noche, desperté sobresaltada. Eran las 3 de la madrugada. Daniel dormía profundamente a mi lado. Todo estaba en silencio. Pero entonces, escuché algo. Un ruido. Abajo. Como si alguien estuviera moviendo algo en la cocina. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé mi teléfono y, en silencio absoluto, revisé las cámaras de seguridad que había instalado. Lo que vi me dejó sin aliento. Había alguien en mi cocina. Una figura oscura, moviéndose lentamente, abriendo cajones, buscando algo. Desperté a Daniel de un sacudón. Él tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando le mostré la pantalla, su rostro se puso pálido. Quédate aquí. Voy a bajar. No. Llama a la policía, le supliqué. Pero él ya había salido de la habitación. Lo vi en la cámara bajando las escaleras. La figura se dio cuenta. Y en lugar de huir, se volteó hacia él. No podía ver el rostro. La persona llevaba una capucha. Pero algo en la forma en que se movía, era calculado. Frío. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Daniel gritó algo. La figura levantó las manos, como en señal de paz, y entonces, sacó algo del bolsillo. Pensé que era un arma. Grité. Pero no lo era. Era un sobre. La figura lo dejó sobre la mesa de la cocina, y luego, sin decir una palabra, salió por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad. Daniel tomó el sobre, confundido, asustado. Subió las escaleras corriendo. Cuando llegó a la habitación, ambos lo abrimos con manos temblorosas. Adentro había algo que cambió todo. Una grabación. Un pequeño dispositivo USB. Y una nota que decía: escucha esto antes de que sea demasiado tarde. Tu vida corre peligro. Daniel y yo nos miramos. Él conectó el USB a su laptop. Y lo que escuchamos, destruyó todo lo que creíamos saber. Era una conversación. Una conversación grabada entre doña Marta y un hombre desconocido. Y lo que decían, era aterrador. ¿Cuánto cuesta?, preguntaba la voz de doña Marta, fría y calculadora. Depende de cómo quieras que se vea, respondía el hombre. Puede ser un accidente. Un robo. Algo rápido. No me importa cómo. Solo quiero que desaparezca. Que mi hijo quede libre de esa mujer. ¿Y el bebé? Hubo un silencio. Largo. Pesado. Eso también se resuelve. Daniel soltó la laptop como si quemara. Su rostro estaba blanco. Sus manos temblaban. No, no puede ser, mi madre no. Pero la grabación continuaba. Y cada palabra era más clara, más escalofriante. Quiero que parezca natural. Que nadie sospeche. Y quiero que sea pronto. Antes de que nazca ese niño. Yo no podía respirar. No podía pensar. Mi propia suegra había contratado a alguien para matarme. Para matarme a mí. Y a mi bebé. Daniel comenzó a llorar. A negar con la cabeza una y otra vez. Pero la verdad estaba ahí. Innegable. Brutal.
Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El miedo se convirtió en rabia. La tristeza en determinación. Porque ahora sabía la verdad. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a protegerme. Iba a proteger a mi hijo. Y iba a asegurarme de que doña Marta pagara por lo que había planeado. Pero para eso, necesitaba un plan. Un plan perfecto. Esa noche no dormimos. Daniel y yo escuchamos la grabación una y otra vez, como si esperáramos que en algún momento dejara de ser real. Pero cada vez que la voz de doña Marta resonaba en la habitación, la realidad se hacía más pesada, más insoportable. Mi esposo estaba destrozado. Ver a tu madre, la mujer que te crió, conspirando para eliminar a tu esposa, es algo que rompe a cualquiera. Él lloraba, gritaba, golpeaba la pared con impotencia. No puede ser ella, tiene que ser un error, alguien que se parece. Pero yo sabía que no era un error. Reconocía perfectamente esa voz. Esa forma de hablar. Esa frialdad. Daniel, le dije, tomándolo de los hombros, obligándolo a mirarme, necesitamos pensar con claridad. Si vamos con la policía ahora mismo con solo esta grabación, ella lo va a negar. Va a decir que es falsa, que alguien editó su voz. Necesitamos más pruebas. Necesitamos un plan. Él me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Qué propones? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. ¿Quién nos había enviado esa grabación? Sabía lo que estaba pasando. Conocía los planes de doña Marta. Y había arriesgado su seguridad para advertirnos. Necesitamos encontrar a la persona que nos dejó esto, dije, señalando el USB. Quien sea que nos haya enviado esta grabación, está de nuestro lado. Y probablemente tenga más información. Daniela asintió. Era lo único que tenía sentido. A la mañana siguiente, revisamos todas las cámaras de seguridad. Teníamos imágenes del intruso, aunque borrosas. Pero había algo. Un detalle. En una de las tomas, cuando la persona levantó las manos, se alcanzaba a ver un tatuaje en la muñeca. Un símbolo. Parecía una brújula. Era poco, pero era algo. Hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a mi propio investigador privado. Un hombre recomendado por una amiga abogada. Se llamaba Marcos, tenía 50 años, y había trabajado en casos difíciles durante décadas. Le mostré todo. La grabación, las fotos, el tatuaje en la cámara. Él escuchó en silencio, tomando notas, y al final me miró con seriedad. Esto es grave, Sofía. Muy grave. Pero si quieres que esto termine bien, necesitas seguir mis instrucciones al pie de la letra. Nada de confrontaciones. Nada de decisiones impulsivas. ¿Entendido? Asentí. Marcos comenzó a trabajar de inmediato. Y mientras él investigaba, yo tenía que hacer algo que me revolvía el estómago, actuar como si nada pasara. Doña Marta no podía saber que teníamos esa grabación. No podía saber que estábamos enterados de su plan. Porque si lo descubría, podía adelantar sus movimientos. O peor, desaparecer las pruebas. Así que hice lo impensable. La llamé. Doña Marta, dije con voz firme pero respetuosa, sé que hemos tenido diferencias. Pero estoy a punto de dar a luz. Y no quiero que mi hijo crezca en una familia dividida. Podemos hablar. Podemos intentar arreglar las cosas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, su voz, llena de falsa dulzura. Ay, mijita. Claro que sí. Siempre he querido lo mejor para ti. Ven a mi casa mañana. Tomamos un café y hablamos tranquilas. Colgué el teléfono sintiendo náuseas. Pero sabía que era necesario. Al día siguiente, fui a su casa. Daniel quiso acompañarme, pero le pedí que no viniera. Necesitaba que ella se sintiera segura. Que creyera que yo era ingenua. Que había caído en su juego. Llevaba conmigo un pequeño dispositivo que Marcos me había dado. Una grabadora oculta en mi bolso.
Y un botón de pánico en mi reloj, conectado directamente con él, por si algo salía mal. Doña Marta me recibió con una sonrisa. Me ofreció té. Me preguntó por el bebé. Actuaba como la suegra perfecta. Y yo actué como la nuera agradecida. Pero por dentro, cada segundo que pasaba con ella me quemaba. Durante la conversación, intenté llevarla sutilmente hacia el tema. Hablé de mis miedos. De sentirme insegura. De haber notado cosas extrañas en casa. Ay, Sofía, dijo ella, con tono maternal, esas son cosas del embarazo. Las hormonas te tienen paranoica. No te preocupes. Aquí todos te cuidamos. Todos te cuidamos. Las palabras sonaban huecas. Vacías. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Su teléfono sonó. Ella lo revisó y su rostro cambió. Se puso tensa. Discúlpame un momento, mija. Tengo que atender esto. Se levantó y salió al jardín, cerrando la puerta detrás de ella. Pero dejó su bolso en la sala. Mi corazón latía con fuerza. Esta era mi oportunidad. Rápidamente, abrí su bolso. Adentro había de todo, maquillaje, llaves, documentos. Y entonces lo vi. Un teléfono. Un segundo teléfono que yo no conocía. Lo tomé con manos temblorosas y lo desbloqueé. No tenía contraseña. Y lo que encontré dentro, confirmó todas mis sospechas. Mensajes. Docenas de mensajes entre ella y un número sin nombre. Conversaciones detalladas sobre el trabajo. Fechas. Lugares. Métodos. El próximo sábado. Cuando vaya al doctor. Ahí es más fácil. Menos testigos. El próximo sábado. Eso era dentro de 3 días. Tomé fotos rápidas de todo con mi teléfono. Cada mensaje. Cada detalle. Y luego devolví el celular al bolso justo cuando escuché sus pasos regresar. Ella entró sonriendo. Perdón, mija. ¿Dónde estábamos? Terminamos la conversación como si nada. Me despedí con un abrazo que me costó todo mi autocontrol. Y cuando salí de esa casa, llamé a Marcos inmediatamente. Lo tengo. Tengo pruebas de todo. Marcos revisó las fotos que le envié y silbó suavemente. Esto es suficiente. Pero hay algo más. Encontré al hombre del tatuaje. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es? Se llama Javier. Trabaja para tu suegra, como chofer. Pero también es quien le consiguió el contacto con el sicario. Y está dispuesto a hablar. A cambio de protección. Todo comenzaba a encajar. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Quiere reunirse contigo. Dice que tiene información que puede destruir a Doña Marta de una vez por todas. No lo dudé ni un segundo. Arregla la reunión. Hoy mismo. Esa tarde, me reuní con Javier en un café alejado de la ciudad. Era el hombre de la grabación. El del tatuaje. Y cuando comenzó a hablar, entendí por qué había arriesgado tanto. Trabajé para ella durante 5 años, dijo con voz cansada. Al principio era solo su chofer. Pero luego, comenzó a pedirme cosas. Que investigara personas. Que intimidara a otros. Que hiciera cosas que no estaban bien. ¿Por qué decidiste ayudarme?, pregunté. Él bajó la mirada. Porque cuando me pidió que te matara, supe que había cruzado una línea. Una línea que yo no podía cruzar. Tú no has hecho nada malo. Solo amas a su hijo. Y ella no puede soportarlo. Me entregó un sobre grueso. Aquí está todo. Correos. Transferencias bancarias. Nombres de otras personas a las que ha lastimado. Es todo lo que necesitas para destruirla. Tomé el sobre sintiendo como el peso de la verdad me aplastaba, y me liberaba al mismo tiempo. Ahora tenía todo. Absolutamente todo. Y era hora de actuar. Con toda la información en mis manos,
supe que había llegado el momento de actuar. Pero no podía hacerlo sola. Y tampoco podía hacerlo de forma impulsiva. Doña Marta era astuta, manipuladora, y tenía recursos. Si cometía un error, si ella sospechaba algo, podía desaparecer las pruebas. O peor, adelantar el plan. Me reuní esa noche con Daniel y Marcos en nuestra casa. Extendí todo sobre la mesa, las grabaciones, las fotos del teléfono, los documentos que Javier me había entregado, las transferencias bancarias que mostraban pagos a personas sospechosas. Daniel estaba pálido. Sus manos temblaban mientras revisaba cada documento. Esto es monstruoso, susurró. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Le tomé la mano. Ella es tu madre. Nadie quiere creer que la persona que te dio la vida es capaz de algo así. Pero ahora sabemos la verdad. Y tenemos que decidir qué hacer con ella. Marcos se aclaró la garganta. Tenemos dos opciones. La primera, vamos directamente con la policía, presentamos todo esto, y dejamos que la justicia siga su curso. La segunda, tendemos una trampa. La hacemos confesar frente a testigos. Y nos aseguramos de que no pueda escapar. Daniel me miró. ¿Qué quieres hacer tú, Sofía? Esto es tu vida. Tu decisión. Pensé durante unos segundos. La opción fácil era ir con la policía. Pero conocía el sistema. Conocía cómo funcionaban las cosas. Doña Marta tenía dinero. Tenía abogados. Podía alargar el proceso durante años. Podía inventar historias. Y mientras tanto, yo viviría con miedo constante. No. Necesitaba algo definitivo. Algo que la dejara sin salida. Quiero que confiese, dije con firmeza. Quiero que todos sepan quién es realmente. Su familia. Sus amigos. La sociedad que tanto le importa. Quiero que se enfrente a la verdad. Marcos asintió. Entonces necesitamos un plan muy bien estructurado. Y necesitamos que ella se sienta segura. Tan segura que baje la guardia completamente. Durante las siguientes horas, diseñamos cada detalle. El plan era el siguiente. Organizaríamos una cena familiar. Una reunión de reconciliación antes de que naciera el bebé. Invitaríamos a Doña Marta, a la familia de Daniel, a algunos amigos cercanos. Todo el mundo que ella valoraba. Todo el mundo cuya opinión le importaba. Y ahí, frente a todos, la confrontaríamos. Pero para que funcionara, necesitábamos algo más. Necesitábamos que ella creyera que había ganado. Que su plan había funcionado. Así que hicimos algo arriesgado. Le dije a Daniel que actuara como si estuviéramos en crisis. Como si nuestra relación estuviera terminando. Discusiones. Gritos. Peleas frente a su madre. Todo planeado. Todo actuado. Y funcionó. Doña Marta comenzó a visitarnos más seguido. A consolar a Daniel. A decirle que él merecía algo mejor. Que yo era el problema. Que pronto estaría libre. Era asqueroso verla actuar así. Pero cada visita, cada comentario venenoso, solo reforzaba mi determinación. Mientras tanto, Marcos organizó todo lo legal. Contactó a un fiscal amigo suyo. Le mostró las pruebas. Y el fiscal aceptó estar presente el día de la cena, con una orden de arresto lista. También instalamos cámaras ocultas en la casa. Micrófonos. Todo legalmente autorizado por la fiscalía. Porque necesitábamos que cada palabra, cada confesión, quedara registrada. Javier también aceptó testificar. Estaba aterrado, pero Marcos le consiguió protección. Un nuevo lugar para vivir. Un nuevo comienzo lejos de Doña Marta. Y entonces llegó el día. La cena estaba programada para un sábado por la noche. Invitamos a todos con una semana de anticipación. Una despedida de mi vida de soltera antes de convertirme en madre, les dije. Quiero tener a mi familia cerca. Doña Marta aceptó encantada.
Incluso ofreció ayudar con la organización. Yo acepté, manteniendo la farsa. Ese sábado, la casa estaba llena. Tíos, primos, amigos. Todos vestidos elegantes. La mesa decorada hermosamente. Comida deliciosa preparada por un catering. Doña Marta llegó radiante. Vestida de blanco, como si fuera ella la estrella de la noche. Saludó a todos con besos y abrazos. Actuaba como la suegra perfecta. La matriarca amorosa. Pero yo sabía la verdad. Durante la cena, todo transcurrió con normalidad. Risas. Brindis. Historias familiares. Doña Marta estaba en su elemento. Controlando la conversación. Siendo el centro de atención. Hasta que llegó el momento. Me puse de pie y toqué mi copa con suavidad. Todos se callaron. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comencé con voz clara. Este ha sido un año difícil para mí. Para nosotros. Pero he aprendido muchas cosas. He aprendido quiénes son las personas que realmente me aman. Y quiénes, no. Doña Marta sonrió, creyendo que me refería a otras personas. También he aprendido, continué, que a veces, el peligro no viene de extraños. Viene de las personas más cercanas. De las personas en las que confías. Ahora algunas miradas se tornaron confusas. Y por eso, esta noche, quiero compartir algo con todos ustedes. Algo que cambiará la forma en que ven a alguien en esta mesa. Doña Marta dejó de sonreír. Su rostro se tensó. Daniel se acercó a mí y me tomó de la mano. Marcos, que estaba disfrazado como uno de los meseros, cerró discretamente las puertas. Hace unas semanas, dije, sintiendo como mi voz se fortalecía, descubrí que alguien contrató a un sicario para matarme. Para matar a mi bebé. Para eliminarme de la vida de Daniel. Hubo un silencio absoluto. Todos miraban alrededor, horrorizados. ¿Quién haría algo así?, preguntó una de las tías, llevándose la mano al pecho. Miré directamente a Doña Marta. Ella. Todos voltearon a verla. Ella se puso de pie de inmediato. Esto es ridículo. Sofía, estás loca. Estás inventando cosas. En serio, dije con calma. Entonces explícame esto. Daniel encendió el proyector que habíamos instalado. Y en la pared, comenzó a reproducirse la grabación. La conversación entre ella y el hombre. Su voz clara. Inconfundible. ¿Cuánto cuesta? Depende de cómo quieras que se vea. No me importa cómo. Solo quiero que desaparezca. El rostro de Doña Marta se puso blanco. Luego rojo. Luego morado. Eso es falso. Alguien editó mi voz. Esto es una trampa. Una trampa, dije. ¿Como esta? Marcos proyectó entonces las capturas de pantalla de su teléfono secreto. Los mensajes. Las fechas. Las transferencias bancarias. La sala estalló. Gritos. Llantos. Acusaciones. Los familiares no podían creer lo que veían. Doña Marta intentó salir, pero las puertas estaban cerradas. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba entre las acusaciones de los demás. Y entonces, en medio del caos, entró el fiscal. Con 2 policías. Marta Delgado, dijo con voz autoritaria, queda arrestada por conspiración para cometer asesinato. Ella intentó resistirse. Gritó. Lloró. Pidió ayuda a su familia. Pero nadie la defendió. Porque todos habían visto la verdad. Mientras se la llevaban esposada, me miró con un odio tan profundo que me heló la sangre. Esto no termina aquí, susurró. Te vas a arrepentir. Pero yo no sentí miedo. Sentí libertad. Los días después del arresto fueron un torbellino. La noticia se esparció como fuego. La familia estaba dividida. Algunos no podían creer que Doña Marta fuera capaz de algo así. Otros, en silencio,
confesaron que siempre habían sentido algo oscuro en ella, pero nunca se atrevieron a decirlo. Daniel estaba destrozado. Ver a tu madre esposada, llevada en un patrullero, acusada de intentar matar a tu esposa, es algo que ninguna persona debería vivir. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío, tratando de procesar todo. Yo intentaba ser fuerte por él. Por nuestro bebé. Pero también estaba exhausta. Física y emocionalmente. Marcos se convirtió en nuestro salvavidas. Él coordinó todo con el fiscal. Organizó nuestra seguridad. Y se aseguró de que cada prueba estuviera perfectamente documentada. Doña Marta, por su parte, contrató al mejor abogado que su dinero pudo pagar. Un hombre elegante, de traje caro, que intentó por todos los medios desacreditar las pruebas. Las grabaciones son ilegales, argumentó. Fueron obtenidas sin consentimiento. No pueden ser usadas en corte. Pero Marcos había hecho las cosas bien. Teníamos autorización judicial para cada grabación. Cada documento había sido obtenido legalmente. El abogado cambió de estrategia. Mi clienta es una mujer de 60 años, respetada en su comunidad. Es absurdo pensar que contrataría a un sicario. Esto es una conspiración de su nuera, quien claramente tiene problemas mentales relacionados con el embarazo. Intentó pintarme como una mujer histérica. Paranoica. Inventora de historias. Pero entonces testificó Javier. El día que Javier subió al estrado, toda la sala quedó en silencio. Él habló con voz firme, aunque se notaba su nerviosismo. Contó cómo doña Marta lo había contratado inicialmente como chofer. Cómo, con el tiempo, le fue pidiendo favores cada vez más oscuros. Me pidió que investigara a Sofía, dijo. Que la siguiera. Que tomara fotos. Y luego, me pidió que encontrara a alguien que pudiera resolver el problema permanentemente, punto. El abogado intentó desprestigiarlo. Usted tiene antecedentes penales, ¿no es así? Sí, admitió Javier. Hace 10 años cometí un delito menor. Pagué mi condena. Y desde entonces he vivido honestamente. Hasta que ella me involucró en esto. Y no es conveniente que ahora, enfrentando cargos como cómplice, decida testificar contra mi clienta para obtener un trato. Estoy testificando porque lo que hizo está mal. Porque casi ayudé a matar a una mujer inocente. Y eso no lo puedo cargar en mi conciencia. Sus palabras resonaron en la sala. Y cuando el fiscal presentó las transferencias bancarias que doña Marta le había hecho, coincidiendo exactamente con las fechas de los mensajes, la defensa perdió fuerza. Pero lo más impactante vino después. El fiscal llamó a declarar a alguien que nadie esperaba. El sicario. Resultó que el hombre que doña Marta había contactado era un agente encubierto. Alguien que trabajaba con la policía en investigaciones de crímenes organizados. Cuando Javier lo contactó, él inmediatamente reportó el caso. Y todas las conversaciones que tuvo con doña Marta habían sido grabadas por las autoridades. El agente testificó cómo ella había sido específica en sus instrucciones. Quería que pareciera un accidente de tránsito, explicó el agente. Dijo que Sofía iba al doctor todos los martes. Que ahí sería fácil. Que podría parecer que perdió el control del auto. Ella insistió en que tenía que ser antes de que naciera el bebé. La sala estalló en murmullos. El juez tuvo que pedir orden. Doña Marta, sentada en la mesa de la defensa, ya no parecía la mujer elegante y poderosa de antes. Se veía pequeña. Asustada. Atrapada. Su abogado intentó un último movimiento desesperado. Su señoría, solicito que se evalúe el estado mental de mi clienta. Es evidente que no estaba en sus cabales. Pudo haber sido manipulada, o estar sufriendo algún trastorno. Pero el fiscal lo interrumpió. Las pruebas demuestran que la señora Delgado actuó con premeditación. Hubo planificación. Transferencias bancarias organizadas. Mensajes detallados durante semanas. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un plan calculado para asesinar a su nuera. Cuando me tocó testificar,
Subí al estrado con las manos sobre mi vientre. Ya estaba en mi 8º mes de embarazo. Me sentía pesada, cansada, pero también determinada. Conté mi historia desde el principio. Como doña Marta me había tratado desde el día 1. Los comentarios. Las humillaciones. El detective privado. Las amenazas. ¿Alguna vez pensó en alejarse de su esposo para evitar todo esto?, preguntó el abogado de doña Marta con tono condescendiente. ¿Alejarme?, repetí, sintiendo la rabia subir. ¿Por qué debería alejarme? Yo no hice nada malo. Yo solo amé a un hombre. Construí una familia. ¿Por qué debería ser yo quien se vaya? Porque claramente su presencia causaba conflicto en la familia. El conflicto no lo causé yo, lo interrumpí. Lo causó una mujer que no podía aceptar que su hijo creciera. Que formara su propia familia. Una mujer tan egoísta que prefería verme muerta antes que compartir a su hijo. Hubo un silencio pesado. ¿Tiene miedo de mi clienta?, preguntó entonces. Tuve miedo, admití. Mucho miedo. Miedo de dormir. De salir de mi casa. De que cualquier día fuera el último. Pero ahora solo siento lástima. Lástima porque ella destruyó su propia vida por su obsesión. Y porque nunca conocerá a su nieto. Esas últimas palabras hicieron que doña Marta rompiera. Por primera vez en todo el juicio, la vi llorar. No lágrimas de arrepentimiento. Sino de rabia. De frustración. Después de 2 semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el veredicto. En el caso del Estado contra Marta Delgado, comenzó el juez, en el cargo de conspiración para cometer asesinato, la encontramos culpable. La sala estalló. Algunos familiares gritaron. Otros lloraron. Doña Marta se derrumbó en su silla. Su abogado intentó consolarla, pero ella solo repetía una y otra vez. No es justo, no es justo. El juez continuó. Dada la gravedad del crimen, la premeditación demostrada, y el hecho de que la víctima era una mujer embarazada, sentenció a la acusada a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. 25 años. Era más de lo que yo esperaba. Más de lo que cualquiera esperaba. Cuando se la llevaron, doña Marta volteó a verme una última vez. Y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. No arrepentimiento. Sino odio puro. Pero ya no me importaba. Porque había ganado. No solo el juicio. Sino mi libertad. Mi paz. Mi futuro. Esa noche, Daniel y yo regresamos a casa en silencio. Él conducía con la mirada perdida. Cuando llegamos, nos sentamos en la sala, uno al lado del otro. Lo siento, susurró él finalmente. Siento no haberte creído desde el principio. Siento no haberte protegido. Siento, todo. Le tomé la mano. Lo importante es que ahora estamos aquí. Juntos. Y seguros. Él me abrazó, y por primera vez en meses, sentí que realmente todo iba a estar bien. 2 semanas después, nació nuestro hijo. Un hermoso niño de ojos claros y sonrisa perfecta. Le pusimos Mateo. Que significa regalo de Dios. Porque después de todo lo que pasamos, eso es exactamente lo que era. Un regalo. Una nueva oportunidad. Una vida libre del veneno y la oscuridad. Los meses siguientes al juicio fueron de sanación. No fue fácil. Las heridas eran profundas, tanto físicas como emocionales. Pero poco a poco, Daniel y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida. Mateo se convirtió en nuestro centro. Cada sonrisa suya, cada pequeño logro, nos recordaba por qué habíamos luchado tanto. Por qué valía la pena seguir adelante. Daniel cambió. No de la noche a la mañana, pero sí de forma visible. Comenzó terapia. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. El dolor de descubrir quién era realmente su madre. La culpa de no haberme protegido antes. El miedo de convertirse en alguien como ella.
Yo también fui a terapia. Porque aunque habíamos ganado, aunque estábamos a salvo, las cicatrices seguían ahí. Las pesadillas. El sobresalto cuando alguien tocaba la puerta sin avisar. El miedo irracional de que alguien más pudiera intentar lastimarnos. Pero con el tiempo, esos miedos fueron disminuyendo. La familia de Daniel se dividió después del juicio. Algunos cortaron todo contacto con nosotros, creyendo que habíamos exagerado, que habíamos destruido a una buena mujer. Otros, los que realmente nos conocían, se quedaron a nuestro lado. Uno de ellos fue el tío de Daniel, Ramón. Un hombre mayor, sabio, que siempre había visto a doña Marta tal como era. Yo sabía que había algo oscuro en ella, nos confesó una tarde mientras tomábamos café. Desde que era joven. Siempre manipulaba a todos. Siempre conseguía lo que quería, sin importar a quién lastimara. Pero nadie quería verlo. O nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le preguntó Daniel. Ramón suspiró. Porque es más fácil quedarse callado que enfrentar la verdad. Y porque ella era buena haciendo que las personas que la cuestionaban quedaran como los malos. Pero ustedes tuvieron el valor de hacer lo correcto. Y eso los honra. Esas palabras significaron mucho para nosotros. Mientras tanto, Javier, el hombre que nos había salvado, también estaba reconstruyendo su vida. Marcos le consiguió un trabajo honesto en otra ciudad. Le ayudó a empezar de cero. Y aunque al principio tenía miedo de que doña Marta enviara a alguien tras él, con el tiempo encontró paz. De hecho, Javier vino a visitarnos cuando Mateo cumplió 6 meses. Trajo un regalo, un pequeño oso de peluche. Quería agradecerles, dijo con voz emocionada. Ustedes me dieron la oportunidad de hacer algo bueno. De redimirme. Y eso no tiene precio. Lo abrazamos. Porque en medio de todo el horror, él había sido nuestra luz. Nuestro ángel guardián. En cuanto a doña Marta, recibimos noticias de ella esporádicamente. En prisión, al principio se negó a aceptar su culpa. Culpaba a todos menos a sí misma. A mí. A Daniel. Al sistema. Intentó apelar la sentencia varias veces, pero todas fueron rechazadas. Con el tiempo, según nos contó una trabajadora social que la visitaba, comenzó a mostrar signos de deterioro mental. La realidad de sus acciones, el aislamiento, la pérdida de todo lo que tenía, la estaban quebrando. Una parte de mí sentía lástima. Porque al final del día, era una mujer que había destruido su propia vida por su incapacidad de soltar el control. Pero la otra parte de mí, la parte que había vivido con miedo, que había protegido a mi hijo no nacido de sus planes asesinos, esa parte no sentía nada. Porque ella había elegido su camino. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Daniel nunca fue a visitarla. Ni una sola vez. Y aunque sé que eso le dolía, también sé que fue necesario. Porque para sanar, a veces tienes que cortar completamente con lo que te lastima. En una ocasión, ella intentó escribirle. Una carta larga, llena de justificaciones y manipulaciones. Daniel la leyó, lloró, y luego la quemó. No puedo seguir cargando con esto, me dijo esa noche. Ella tomó sus decisiones. Y yo tomé las mías. Elegí a mi familia. A ti. A Mateo. Y eso es lo único que importa. Lo abracé, orgullosa de lo mucho que había crecido. Mientras tanto, yo también seguí adelante. Retomé mi carrera. Comencé a trabajar desde casa como diseñadora gráfica, lo que me permitía estar con Mateo y aún así sentirme realizada profesionalmente. Hice nuevas amistades. Personas que no conocían mi historia, que me veían solo como Sofía. No como la víctima de una suegra asesina. Y poco a poco, recuperé mi vida. Pero nunca olvidé lo que pasó. Porque esas experiencias, por más dolorosas que sean, te cambian. Te fortalecen. Te enseñan. Aprendí que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles. Daniel pudo haberme dejado. Pudo haber elegido a su madre sobre mí.
Pero no lo hizo. Y eso significa todo. Aprendí que la justicia, aunque lenta, existe. Que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Y aprendí que soy más fuerte de lo que jamás pensé. Que puedo enfrentar el miedo. Que puedo proteger a los que amo. Que puedo sobrevivir. Un año después del juicio, decidimos mudarnos. No lejos, pero sí a una casa nueva. Un lugar sin recuerdos oscuros. Un lugar donde pudiéramos empezar realmente de cero. El día de la mudanza, mientras empacaba las últimas cajas, encontré algo que había guardado. El USB. El primer USB que nos habían dejado con la grabación. Lo sostuve en mi mano, recordando esa noche. El miedo. La incredulidad. El momento en que todo cambió. Pensé en destruirlo. En dejarlo atrás. Pero decidí guardarlo. No como un recordatorio del dolor. Sino como un recordatorio de mi fuerza. De lo lejos que había llegado. De lo que había superado. Porque a veces, necesitas recordar las tormentas que sobreviviste para apreciar la calma que conquistaste. Esa noche, en nuestra casa nueva, Daniel, Mateo y yo cenamos juntos. Era una cena simple, pasta, ensalada, pan. Pero era perfecta. Porque estábamos juntos. Seguros. En paz. Mateo balbuceaba en su silla, jugando con su comida. Daniel me miraba con esos ojos llenos de amor y gratitud. Y yo sentía, por primera vez en mucho tiempo, que todo estaba exactamente donde debía estar. ¿Sabes qué?, le dije a Daniel mientras levantaba mi copa de vino. ¿Qué?, preguntó él, sonriendo. Que a pesar de todo lo que pasamos, lo volvería a hacer. Porque nos trajo hasta aquí. Nos hizo más fuertes. Y nos dio esto. Señalé a Mateo, a nuestra casa, a nosotros. Daniel levantó su copa. Por nosotros, dijo. Por nosotros, repetí. Y brindamos. Por la vida que habíamos recuperado. Por la familia que habíamos protegido. Por el futuro que ahora sí, finalmente, era nuestro. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, puedo mirar hacia atrás y ver mi historia con perspectiva. No con dolor, no con rabia, sino con claridad. Mateo ya tiene 3 años. Es un niño alegre, curioso, lleno de vida. No sabe nada de lo que ocurrió antes de que naciera. Y honestamente, no sé si algún día se lo contaremos. Tal vez cuando sea mayor. Tal vez nunca. Pero lo que sí sé es que estamos criando a un niño en un hogar lleno de amor, de respeto, de paz. Daniel se convirtió en el padre que siempre soñé que sería. Atento, cariñoso, presente. Rompió todos los patrones que su madre intentó imponerle. Y eso es algo que admiro profundamente. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Porque pasamos por el fuego y salimos del otro lado. Juntos. Hace unos meses, mientras revisaba las noticias locales, vi algo que me hizo detenerme. Doña Marta había fallecido en prisión. Un infarto, según el reporte médico. Tenía 63 años. Cuando leí la noticia, no sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo, vacío. Le mostré la nota a Daniel. Él la leyó en silencio, y luego, sin decir palabra, se levantó y salió al jardín. Lo seguí. Estaba sentado en las escaleras del porche, mirando al horizonte. Me senté a su lado. ¿Cómo te sientes?, le pregunté suavemente. Él tardó en responder. No lo sé. Pensé que sentiría algo. Enojo. Alivio. Tristeza. Pero no siento nada. Es como si la madre que yo conocí murió hace mucho tiempo. Y esta mujer que intentó matarte, nunca fue realmente mi madre. Le tomé la mano. Está bien sentir eso. Está bien no sentir nada. No hay una forma correcta de procesar esto. Él asintió. ¿Crees que ella alguna vez se arrepintió?, preguntó. Pensé en eso.
Honestamente, no lo sé. Quiero creer que sí. Que en algún momento, sola en su celda, entendió la magnitud de lo que hizo. Pero también sé que hay personas que nunca aceptan su responsabilidad. Que siempre se ven como las víctimas. Ella era así, dijo Daniel con tristeza. Siempre la víctima. Siempre incomprendida. Siempre justificándose. Pero tú no eres ella, le recordé. Tú rompiste ese ciclo. Y eso es lo que importa. Él me miró con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirte conmigo. Por quedarte. Por luchar. Gracias a ti por elegirme, respondí. Por creerme. Por protegernos. Nos abrazamos ahí, en el porche, mientras el sol se ponía. No hubo funeral. O si lo hubo, nosotros no asistimos. Algunos familiares nos criticaron por eso. Dijeron que era nuestro deber. Que debíamos perdonar. Pero el perdón no se debe. Se gana. Y doña Marta nunca hizo nada para ganarlo. Sin embargo, con el tiempo, yo sí encontré una forma de paz. No por ella. Sino por mí. Porque cargar con rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo ya había pasado suficiente tiempo envenenada por su presencia. Así que solté. Solté la rabia. El dolor. El miedo. No significa que olvidé. Nunca olvidaré. Pero dejé de permitir que esa experiencia definiera mi vida. Me enfoqué en lo que sí importaba. En mi familia. En mi crecimiento. En construir la vida que quería, no en huir de la que temía. Y con eso llegaron oportunidades increíbles. Escribí un libro. Sí, escribí sobre mi experiencia. No con nombres reales, sino como una novela basada en hechos reales. Y para mi sorpresa, se volvió un bestseller. Recibí cientos de mensajes de personas que habían vivido situaciones similares. Mujeres amenazadas por suegras tóxicas. Hombres atrapados entre sus madres y sus parejas. Familias destruidas por celos y control. Y me di cuenta de que mi historia, aunque dolorosa, podía ayudar a otros. Podía mostrarles que no están solos. Que hay salida. Que se puede sobrevivir. Di charlas. Participé en podcast. Ayudé a crear redes de apoyo para víctimas de abuso familiar. Y en ese proceso, encontré propósito. Porque lo que doña Marta intentó usar para destruirme, yo lo convertí en mi mayor fuerza. Hoy, cuando miro a Mateo jugar en el jardín, cuando veo a Daniel sonreír sin el peso de la culpa, cuando siento la paz en mi propia alma, sé que gané. No gané porque ella murió. Gané porque yo sobreviví. Gané porque elegí el amor sobre el odio. La verdad sobre la mentira. La vida sobre la muerte. Y esa es la mayor victoria de todas. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas algo importante. No estás sola. No estás solo. A veces, el peligro viene de donde menos lo esperas. De las personas que deberían amarte. Protegerte. Pero en lugar de eso, te lastiman. Y cuando eso pasa, tienes dos opciones: quedarte en silencio, o luchar. Yo elegí luchar. Y no fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme. En los que el miedo era tan grande que apenas podía respirar. Pero no me rendí. Y tú tampoco debes hacerlo. Si estás en una situación de abuso, de amenazas, de manipulación, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Documenta todo. No minimices lo que estás viviendo. Porque tu vida importa. Tu seguridad importa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre. A veces es quien elige estar a tu lado cuando todo se derrumba. Aprendí que el perdón es para ti, no para quien te lastimó. Es soltar el peso para poder seguir adelante. Y aprendí que eres más fuerte de lo que crees. Que puedes sobrevivir a lo que sea que estés enfrentando.
que hay luz al final del túnel. Solo tienes que seguir caminando. Mi nombre es Sofía. Y esta fue mi historia. Una historia de traición. De miedo. De dolor. Pero también de fuerza. De justicia. De renacimiento. Porque al final del día, no somos definidos por lo que nos pasa. Somos definidos por cómo respondemos. Y yo elegí sobrevivir. Elegí luchar. Elegí vivir. Y tú también puedes.